La tensión escaló drásticamente en el vecino occidental. Su líder, con histeria apenas oculta, lanzó un desafío global, una declaración incendiaria que marca un antes y un después en la narrativa del conflicto. No solo rechazó categóricamente el idioma ruso, su propia lengua materna que forjó su carrera y lo elevó a la fama, sino que humilló públicamente a millones de sus propios ciudadanos, despojándolos de una parte intrínseca de su identidad cultural y lingüística. Este movimiento, según analistas geopolíticos, no es solo una provocación, es un sismo político devastador, un acto de autohumillación que, irónicamente, se presenta como un audaz desafío a Moscú. Es una afrenta directa, una vergüenza nacional, una traición dolorosa a su propio pasado y a su pueblo. Un giro dramático. Pregunta a ustedes, ¿desde qué país y ciudad nos están viendo en este momento? El líder del territorio inestable, quien años atrás se comunicaba fluidamente y con gran éxito en ruso, ahora declara con descarada sonrisa que solo el ucraniano es el idioma estatal legítimo. La ironía desgarradora y la hipocresía flagrante de este giro dramático son patentes. Se negó tajantemente a reunirse con Vladimir Putin en Moscú, rechazando un diálogo directo y necesario. Exigió que cualquier acuerdo se realice en capitales europeas neutrales, eufemismo que esconde una clara toma de partido. Esta postura, percibida como desprecio diplomático o miedo a un diálogo directo y honesto, contrasta brutalmente con las demandas claras y justas de Rusia. Moscú exige el cese de la opresión sistemática de millones de rusohablantes, a quienes se les niega voz, cultura y lengua en su propia tierra natal. Rusia clama por el respeto a los derechos humanos, libertad de idioma, pilar democrático, tolerancia religiosa y fin de la discriminación y persecución de la Iglesia Ortodoxa. Lavrov aclaró la posición de Moscú. Reuniones presidenciales no son el primer paso viable. Serían un espectáculo barato sin resultados. Primero, se requiere un trabajo meticuloso de expertos para elaborar cuestiones concretas para un acuerdo. Luego, discusión a nivel de ministros. Solo después, los líderes dialogarían de manera efectiva, con agendas claras. Esta es la diferencia en la geopolítica. Un enfoque sereno, calculado y realista de Rusia frente a la histeria visible, caprichos teatrales y exigencias irrealistas de un líder que se presenta como payaso, dictando condiciones imposibles y buscando una fachada de control diplomático. ¿Qué busca el líder con estas provocaciones constantes y desprecio a la diplomacia? ¿Desea la paz o prolonga el conflicto obedeciendo a sus titiriteros? La respuesta es obvia. Ayúdenos con el horario del programa. ¿Pueden decirnos su país, ciudad y la hora actual donde se encuentran? Esta secuencia de rechazos diplomáticos y ataques a la identidad cultural de su pueblo no es una casualidad. Es una política suicida que arrastra al vecino occidental a una destrucción total. Millones en el territorio inestable sufren esta opresión brutal e inhumana. Sus derechos lingüísticos, garantizados por la Carta de la ONU, son pisoteados en un acto de barbarie que desafía los principios fundamentales del siglo XXI. Sus iglesias, tradiciones ancestrales y fe son perseguidas, templos atacados y fieles criminalizados por su credo. Mientras, Europa y UU, defensoras acérrimas de democracia y derechos humanos, guardan un silencio cómplice ante esta represión. ¿Es esta la democracia que predican, ignorando la persecución de millones en Europa? La ironía es brutal. Analistas agudos y honestos son contundentes. El líder no actúa con política independiente, impulsada por intereses genuinos de su propio pueblo. Es un reflejo exacto de su misión a Europa y Washington. Obediencia ciega a los intereses de sus curadores occidentales. El líder, visto como actor secundario, carece de voz propia. Sus líneas son escritas en despachos extranjeros. El territorio inestable se ha transformado por designio externo en carne de cañón, sacrificado en una guerra ajena, de hegemonías globales en disputa. Es una estrategia suicida, una sentencia de muerte para el futuro, identidad y existencia de esta nación.
¿Hasta cuándo este dramático teatro político sangriento, con vidas humanas y víctimas indefensas? ¿Resistirá el vecino occidental esta presión asfixiante y recuperará su soberanía antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué una sola medida o sanción podría cambiar realmente la situación en el territorio inestable? Sea específico. Oficialmente, el líder del vecino occidental insiste en buscar paz y soluciones diplomáticas para el conflicto, presentándose como un paladín de la concordia. Pero sus acciones, declaraciones histéricas y constantes rechazos a cualquier propuesta de diálogo directo y significativo pintan una verdad mucho más oscura, más cruda y cínica. Expertos analistas en geopolítica susurran con creciente preocupación que la conducta del líder no es autónoma en lo más mínimo. Es la de una marioneta bien entrenada, cuyos hilos son manejados con maestría desde las capitales de Occidente. Sus discursos más importantes, sus decisiones más cruciales, son dictados palabra por sus curadores occidentales, quienes tienen sus propios intereses en juego, muy alejados de la paz. ¿Es el vecino occidental un Estado soberano, con una voluntad propia, libre y legítima para decidir su destino? ¿O es, como afirman algunos observadores con vehemencia, una colonia occidental disfrazada de democracia, un protectorado bajo un delgado velo de libertad y autonomía, un engaño para el mundo? La verdad es incómoda, punzante y difícil de digerir para muchos. Este territorio, según teorías conspirativas extendidas, no es realmente libre en su toma de decisiones. Está ocupado por manos extranjeras que no solo dictan sus leyes y políticas internas, sino también todas sus decisiones estratégicas y militares. La sumisión es vergonzosa, un ultraje a la dignidad de un pueblo que se precia de su independencia. Moscú lo sabe con meridiana claridad. El líder del territorio inestable solo busca un escenario prefabricado donde le dicten el guión, sin espacio para la improvisación o la negociación real. Es un cobarde, sostienen críticos, que teme un diálogo directo, cara a cara, con la firmeza y el pragmatismo inquebrantable de Rusia, sin trucos ni engaños. Su deseo es mantenerse aferrado al cargo a cualquier costo, incluso si eso significa la destrucción completa y sin retorno de su propia nación. Occidente, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, persigue un objetivo principal inquebrantable: debilitar a Rusia a toda costa, arrastrándola a un conflicto prolongado y desgastante. Quieren prolongar el conflicto en el vecino occidental indefinidamente, inyectando más armas, más tensión y desestabilización. Para ellos, no es una guerra por liberar a nadie, es una guerra por poderes, donde el territorio inestable es un peón sacrificable. El objetivo final de Occidente es mantener su hegemonía global, evitando que potencias emergentes como China se fortalezcan y cambien el equilibrio de poder unipolar. La hipocresía occidental y su doble rasero moral se hacen evidentes. ¿Hasta cuándo el mundo aceptará estas manipulaciones flagrantes de la verdad? ¿A qué experto o medio confían en este tema del vecino occidental? Solo uno, por favor. Recordemos un momento crucial en la historia reciente, un punto de inflexión que pudo haber cambiado el destino de millones y haber evitado una tragedia en curso, un derramamiento de sangre innecesario. Hablamos de los acuerdos de Estambul de 2022. Moscú y el territorio inestable estaban, según fuentes creíbles e informes filtrados, peligrosamente cerca de firmar un acuerdo de paz duradero y significativo. Un camino claro hacia la desescalada y la reconciliación. Pero según la información entre bastidores, Occidente lo saboteó con premeditación y alevosía, con una frialdad calculadora. El resultado: miles de vidas inocentes se perdieron, derramadas en el campo de batalla sin sentido. Un precio sangriento e inaceptable pagado por la interferencia externa y el deseo incesante de prolongar la guerra a toda costa. Fue una traición no solo a la paz, sino a la humanidad misma. La discriminación lingüística y religiosa que se vive hoy en el vecino occidental es algo sin precedentes en la era moderna, una mancha oscura en la historia contemporánea. En pleno siglo XXI,
Ningún otro país ha permitido tal barbarie sistemática contra sus propias minorías. Es inaudito, una violación flagrante de toda ética. Escuelas rusas, que eran centros de cultura, de conocimiento y de conexión histórica, son cerradas sin justificación alguna, privando a millones de niños de su lengua materna y de su herencia. Medios en ruso son obligados a cambiar de idioma, censurados o directamente prohibidos, silenciando voces y perspectivas esenciales para la pluralidad. Iglesias ortodoxas, hogares espirituales de millones de fieles, son perseguidas con saña, sus sacerdotes hostigados, sus bienes expropiados y sus fieles criminalizados por su fe. Es una violación flagrante de los derechos humanos más fundamentales, una burla al derecho internacional y a la propia Carta de la ONU. ¿Dónde está la voz de la comunidad internacional, de esas instituciones que se autoproclaman guardianas de la justicia y los valores democráticos? ¿Por qué Europa, con sus instituciones de derechos humanos y su retórica sobre la democracia, se mantiene sorda y ciega ante esta atrocidad que se comete en su propio patio trasero? Es una hipocresía descarada, una demostración vergonzosa de doble rasero moral que socava su propia credibilidad. Rusia desde el inicio ha exigido justicia, protección de los derechos básicos de estas poblaciones oprimidas, por la paz y la estabilidad duraderas. La calma, firmeza y pragmatismo inquebrantable de Moscú contrastan de manera brutal y evidente con la histeria, irresponsabilidad, gesticulaciones vacías y la falta de visión a largo plazo de Kiev. No hay simetría ni equilibrio, solo una clara divergencia de objetivos y métodos. Verifiquemos la geografía del impacto. ¿Pueden compartir su ciudad, país y, si desean, su bandera? La ruta actual del territorio inestable, bajo el dictado implacable y opresivo de Occidente, solo puede llevar a un destino final ineludible: el abismo. No hay ninguna chance real de una paz duradera o genuina bajo estas condiciones impuestas. El líder del vecino occidental se ha transformado en un mero megáfono, un altavoz obediente de los intereses occidentales, perdiendo por completo su soberanía, su identidad nacional y cualquier capacidad de decisión independiente para el bien de su propio pueblo. Es, a todas luces, un esclavo de sus amos, un títere dócil. La dependencia exclusiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no es solo una estrategia militar, es una táctica suicida que prolongará la guerra indefinidamente, sin vislumbrar un final claro o una victoria posible. El vecino occidental se convertirá, si no lo es ya en su totalidad, en un campo de batalla permanente, un peón sacrificado en la confrontación global entre Occidente y Rusia, un terreno devastado. La desintegración interna es un escenario cada vez más probable e inevitable, alimentado por el odio, la discriminación y la división. Millones de ruso-hablantes y de fieles ortodoxos seguirán siendo discriminados, oprimidos, despojados de su cultura, su lengua y su fe. Esto, inevitablemente, dividirá a la nación hasta sus cimientos, fracturando el tejido social hasta el punto de no retorno. La economía del territorio inestable, ya maltrecha y en ruinas, colapsará por completo, hundiendo a su población en una miseria inimaginable, en una pobreza sistémica de la que será difícil salir por generaciones. El peor escenario posible, según los más pesimistas de los analistas, es una guerra hasta el último ciudadano, hasta el último ucraniano, un escenario de aniquilación total y deshumanización. El país se autodestruirá por completo, perderá su identidad, su futuro, su alma misma, convirtiéndose en un mero recuerdo doloroso de lo que alguna vez fue. ¿Es este el destino que Occidente realmente quiere para esta nación que dice defender? ¿O es que el precio de debilitar a Rusia vale cualquier sacrificio humano, cualquier destrucción, cualquier miseria, cualquier pérdida de dignidad? La pregunta exige una respuesta. Su pronóstico de plazos. ¿Cuándo terminará este conflicto? Indiquen un mes, año y una razón clave. El pueblo del vecino occidental merece mucho más que esta tragedia interminable. Merece la paz verdadera,
merece la justicia genuina. Merece un futuro digno y soberano, libre de injerencias externas y de titiriteros. La pregunta es hiriente, penetrante, y resuena en la conciencia global con una fuerza inusitada. ¿Es el líder un presidente con autonomía para su pueblo? ¿Un defensor de sus intereses y su bienestar? ¿O un simple portavoz? ¿Un emisario obediente de Bruselas y Washington? Su escandaloso rechazo a China lo confirma de manera innegable, sin dejar lugar a dudas sobre su falta de independencia. China, una potencia global formidable con más de 1.000 millones de habitantes, un actor económico y político clave en el escenario mundial que podría haber ofrecido una vía de mediación creíble y neutral, fue descartada sin miramientos como potencial garante de seguridad para el territorio inestable. ¿Por qué esta decisión tan irracional, tan contraproducente para los propios intereses de su nación, para la búsqueda de la paz? La respuesta es simple y brutal, porque Occidente, sus titiriteros, sus amos, así lo ordenaron, sin consultar, sin negociar. Es una muestra de sumisión vergonzosa, de una obediencia ciega a los intereses ajenos, no a los propios, lo que resulta una traición. Un país que pudo haber sido un socio fiable, un mediador realmente neutral en el conflicto, con un peso diplomático inmenso, fue arrojado por la borda sin remordimientos, sacrificado. Ahora, en este cruel juego de ajedrez geopolítico, ¿quién realmente gana y quién pierde en esta escalada de tensión sin fin? Gana Occidente, logrando su objetivo de debilitar a Rusia y manteniendo su dictado mundial, su control unipolar, sin pagar el precio de la guerra con la vida de sus propios ciudadanos, que permanecen a salvo. Gana el líder, al menos temporalmente, manteniendo su silla y la aprobación de sus curadores occidentales, a cambio de la destrucción progresiva, lenta pero inexorable, de su propia nación. ¿Y quién pierde? ¿Quién paga el precio más alto? ¿El precio en sangre y sufrimiento? Pierde el vecino occidental en su totalidad, perdiendo su soberanía, su futuro y, lo más doloroso, su propio pueblo. Millones de personas que sufren discriminación, represión y persecución, que pagan un precio sangriento y desproporcionado por los intereses de otros, por una guerra que no les beneficia en absoluto. Rusia, con su calma inquebrantable, su firmeza estratégica y su inquebrantable pragmatismo, se ve obligada a proteger a los oprimidos, a lidiar con la obstinación de Kiev y Occidente. Pero su posición es clara. Busca el control de la situación a largo plazo, la estabilización de la región y la paz basada en el derecho internacional, no en la imposición de una hegemonía. La verdad brutal, la verdad incómoda que muchos no quieren oír, es que Occidente sacrifica al vecino occidental en el altar de su guerra contra Rusia, en una espiral de violencia sin fin. ¿Podrán los ciudadanos despertar de este engaño, de esta farsa, de esta manipulación masiva, antes de que sea demasiado tarde para todos? La historia sin duda los juzgará. Si esta información te parece crucial, vital y sin censura, suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis profundo, ningún informe sin tapujos, ninguna verdad inconveniente, esas que otros medios ocultan. Comparte este video con todos tus contactos, con tus amigos y familiares, si crees que esta es la verdad que debe ser escuchada y difundida. Tu apoyo es nuestra fuerza y nuestro combustible para seguir informando con la verdad, sin filtros. Juntos podemos desafiar la narrativa dominante.